Si cogen la ficha docente de la asignatura, que está en la guía docente, y van a la tercera página, que es donde está el programa, leo que hemos cubierto el capítulo 1, sistemas inerciales y principio de relatividad galileano, cinemática del punto, vectores, coordenadas, movimiento, trayectorias, leyes de Newton para una partícula y para un sistema de partículas, constantes del movimiento, cerrado. El segundo capítulo, sistemas de referencia no inerciales, velocidad angular de un sistema de referencia respecto a otro, hecho. Ecuaciones del movimiento en un sistema de referencia no inercial, ya está. Dinámica de una partícula en la superficie terrestre, también está, a partir del teorema de Coriolis. Péndulo de Foucault, está. A continuación hemos cambiado el orden de los capítulos 4 y 3, para ir un poco más gradualmente, ya que el 3 en este programa yo creo que es el más difícil, lo he dejado para el 4. Problema de dos cuerpos, fuerzas centrales, está. El contenido es reducción al problema de equivalente de un cuerpo, lo hemos hecho. Ecuaciones del movimiento, sí. Constantes del movimiento, sí. El problema de Kepler está. Y dispersión en un campo de fuerza central, que es la teoría de colisiones que vimos en la última clase, está también. Bueno, entonces, a continuación vamos a empezar con la mecánica analítica. Y tendré que explicaros ligaduras, coordenadas generalizadas, etcétera. Me va a venir bien para ese capítulo alguna cosa de cálculo, que supongo que no habréis visto, que es el cálculo de variaciones, que no se suele llegar, y las transformaciones de Legendre, para pasar al formalismo hamiltoniano. O sea, que lo haré yo, daré una clase o dos de cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hoy, y una clase más, que será probablemente la del miércoles, según como vayamos, si no la del jueves, me voy a dedicar a los problemas del tema de potenciales centrales. ¿De acuerdo? Bien, el primer problema del tema 3 dice: una partícula de masa m se encuentra en el plano xy bajo una fuerza lineal, F igual a menos kr. Eso es un oscilador armónico isotrópico. La constante es la misma en las dos direcciones, x y. Empleando coordenadas cartesianas, obtenga y dibuje la trayectoria con las condiciones iniciales que se indican. Después hay que repetirlo para un oscilador anisotrópico, pero solamente, y en coordenadas polares, pero ahí solamente se pide llegar hasta la cuadratura, no integrarla. ¿Vale? Bueno, vamos a ver esto. El problema lo pueden encontrar en el libro de problemas de Lange y Pierru, en la página 208. Es un libro de problemas resueltos. Resolvámoslo. Entonces, en dos dimensiones tenemos dos ecuaciones del movimiento. Mx segundo es menos kx, mi segunda es menos ky. Esos son dos osciladores armónicos desacoplados. En la ecuación de la x no aparece la y, en la ecuación de la y no aparece la x. Así que están desacoplados. La solución la conocemos ya. Introduciendo omega como raíz de k partido por m, pues tenemos que x es igual a seno de omega t más b coseno de omega t, y que y es c seno de omega t más d coseno de omega t, con cuatro constantes arbitrarias. Como la ecuación es de segundo orden y son dos ecuaciones, pues cuatro constantes. Se puede derivar una vez. X punto igual a omega por el coseno, etcétera. Derivando una vez esas dos ecuaciones, obtenemos la velocidad. Bueno, entonces hay que obtener las cuatro constantes. Y para ello vamos a usar las condiciones iniciales. Así que en t igual a 0, r de 0 es igual a x0, 0. Y v de 0 es igual a 0, v0. Eso quiere decir que si tenemos t igual a 0, estamos en un punto a lo largo del eje x, moviéndonos con una velocidad a lo largo del eje y. Esa es la condición inicial para el oscilador. Esto es x0 y esto es v0.
Bien, pues evaluamos x, y y las velocidades en t igual a 0. Hay que combinar esta condición inicial con estas dos ecuaciones. En t igual a 0, que tenemos x es igual en 0 a por 0, porque el seno de 0 es 0, más b por 1, ya no lo escribo, y en 0 va a ser simplemente d, x punto va a ser a omega, e y punto, las derivadas, esta va a ser c omega. Entonces igualo estos cuatro números a estos cuatro números, y de ahí saco b, d, a y c, en ese orden. Resultando, se combinan estas dos, y queda que x es simplemente x0 coseno de omega t, y que y es v0 entre omega seno de omega t, en términos de estas constantes, x0 y v0. ¿Todo el mundo ha obtenido esto? ¿Todo el mundo lo ha mirado? Es un problema de un oscilador en dos dimensiones. La constante es la misma en la dirección x y en la dirección y. F igual menos kr. Las dos ecuaciones están desacopladas, por tanto es un oscilador armónico desacoplado de otro. Dos osciladores armónicos desacoplados. Y la solución la conocen de primero, son funciones armónicas. Se sustituyen las condiciones iniciales y queda esto. Bueno. Vamos a observar que aquí tenemos un coseno y aquí tenemos un seno. Entonces puedo eliminar el tiempo utilizando que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1. Si quiero obtener la trayectoria, es decir, y como función de x o al revés, lo que hago es utilizar que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Lo que hago es mandar los factores al lado izquierdo y queda que x entre x0 al cuadrado más y dividido por v0 entre omega al cuadrado es igual a 1. ¿Eso qué implica para esta figura? Pues que es una elipse. La trayectoria es cerrada y es elíptica. ¿Se dan cuenta, verdad? El potencial es especialmente simétrico, claro. Si el potencial del que se deriva esa fuerza, V, es menos KE, es más KR cuadrado partido por 2. O sea que es un potencial especialmente simétrico y no es órbitas cerradas elípticas. Vamos a mirar el anisotrópico. ¿Qué pasa ahora si ya no es cierto que la constante es la misma? Entonces esto deja de ser cierto. Lo que tenemos ahora es fx lleva una kx, k1 la he llamado, con x, y fi lleva una k2 por y. Entonces las ecuaciones del movimiento, ¿cómo quedan? Pues aquí va a haber una cierta frecuencia omega 1. Lo voy a escribir así, bueno, igual da. Y aquí hay una segunda frecuencia, omega 2, y son distintas porque la raíz de k partido por m se convierte en la raíz de k sub i partido por m. Ahora la frecuencia de oscilación en la dirección x es distinta de la frecuencia de oscilación en la dirección y. Bueno, la solución es parecida. X de t, ahora lo voy a escribir en términos de una fase en lugar de un coseno y un seno. Va a ser el coseno más una fase, me va a hacer la vida más fácil.
Parametriza la trayectoria mediante 4 constantes, A1, A2, Φ1 y Φ2. Sigue siendo un sistema de segundo orden, pero ahora las constantes son distintas. Bueno, allí sigue habiendo 4 constantes porque son 2 ecuaciones de segundo orden. Y ahora se pregunta qué condición tiene que cumplir para que la órbita sea cerrada. En este caso lo era. Si ω1 es igual a ω2, la órbita es cerrada, pero habrá más casos. Entonces vamos a ver cuándo ocurre que la órbita sea cerrada. Es lo mismo que el problema 1 del tema 1. Lo que voy a pedir es que la partícula vuelva al mismo punto, con lo cual ese coseno va a volver a ser igual al coseno de Φ1. Es decir, voy desde t igual a 0 hasta un cierto t, y en ese t tenemos que r de t es igual a r de t 0. A tirar por aquí, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el coseno de ω1t, coseno de un ω1t más Φ1 es igual a coseno de Φ1, y seno de ω2t más Φ2 es igual a seno de Φ2, y si el coseno de Φ1 es igual al coseno de Φ1, el seno de Φ2 es igual al seno de Φ2, y si queréis la velocidad, lo mismo para el seno de Φ1 y el coseno de Φ2, si miráis la velocidad, pues ya ahí sacamos que ω1t más Φ1 tiene que ser Φ1, ω2t más Φ2 tiene que ser Φ2. Eso lo garantizaría, pero claro, forzaría que t sería 0. Pero como la función es cíclica, no hace falta que sean iguales, basta que sean iguales módulo 2pi. Así que aquí puedo poner un 2pi por un número, y aquí puedo poner un 2pi por otro número, enteros. Bueno, el hecho de que sean enteros, como el tiempo es el mismo, las Φ1 las puedo cancelar, el tiempo es el mismo, pues puedo despejar el tiempo, por ejemplo, cocientando las dos ecuaciones. Y nos da la condición que esperamos, que ω1 entre ω2 sea n1 entre n2, y este es racional, es un cociente. O sea que si las frecuencias angulares están en relación racional, entonces la órbita se cierra. No sorprende a nadie, es igual que en el tema 1. Bueno, y se suele dibujar este tipo de figuras en lo que se llama figura de Lissajous. Además de un oscilador, pues se combinan en un plano, por ejemplo, X e Y. Y si la órbita es cerrada, la figura de Lissajous pues tiene esta pinta, por ejemplo. Hay muchas, claro. Esta es una. Esto ocurre cuando Φ1 y Φ2 son 0, A2 entre A1 es 1, y ω2 entre ω1 es entero, resulta ser 3. Así que si uno tiene un oscilador armónico en 2 dimensiones, lo puede dibujar de esta manera. Y bueno, la elipse es un caso, pero este es otro, ¿vale? Entonces el sistema empieza aquí, recorre esta figura y luego vuelve. Y la vuelve a recorrer. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Entonces la órbita no se cierra y el sistema empieza a recorrer todo el plano. No, me acaba dando una trayectoria densa. Bueno, falta una parte en este problema, que es resolverlo en polares. Vamos a ello. Pero se pide llegar solo hasta la cuadratura. Entonces vamos a resolver ahora la parte A en polares. El potencial decíamos que era k medios de r cuadrado. El potencial efectivo es el potencial V más L cuadrado partido 2m r cuadrado, que es igual a k medios de r cuadrado más L cuadrado entre 2m r cuadrado.
se puede dibujar rápidamente. Esto es R. El centrífugo cae como siempre así. Ese es el centrífugo. Este otro es un potencial armónico, así que la suma de los dos tiene que hacer algo así, y en algún sitio tiene un mínimo donde acepta una trayectoria circular, etc. Todo esto ya lo hemos pensado en su día. Bien. Pues voy a plantear las cantidades conservadas. El momento angular es mx0 v0. La condición inicial era que empezábamos en x0, igual que en la parte A ahora, empezábamos en x0 con velocidad v0 vertical. Entonces el momento angular es este, x0 por v0 veces la masa. Y la energía, T más v, es igual a 1/2 de mv0 cuadrado más k medios de x0 cuadrado. Tal como la tengo escrito es la velocidad completa. Si pusiera aquí solamente la velocidad radial, voy a ponerle un vector para asegurarnos, entonces habría un término más que vendría del potencial centrífugo. Aquí no he separado la energía todavía en la parte radial y la parte centrífuga. Bueno, pues vamos a encontrar la trayectoria a partir de la ecuación de Binet. U segunda más U es igual a f de r por menos m entre L cuadrado U cuadrado. Y ahora, F de R es menos KR, esta fuerza. Y es lo mismo, claro, que menos K entre U. Entonces esa U en el denominador con esa U en el denominador me da una U cubo, y tengo más MK entre L cuadrado, 1 entre U cubo. Esto lo reconocemos como el oscilador armónico, pero ahora tenemos aquí un 1 entre U cubo bastante feo. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un factor que permita integrar esto. Como sabemos que la energía se conserva, vamos a multiplicar por U', por esta ecuación. Quedando U segunda U' igual a mk entre L cuadrado 1 entre U cubo por U' menos U por U'. Eso está listo para ser integrado. Aquí tengo U' por su derivada, así que la integral va a ser del tipo U' cuadrado, que al derivarlo da 2U' U segunda, ¿no? Aquí tengo 1 entre U cubo por su derivada, y aquí tengo U por su derivada. Todas son integrales de inmediato. Siempre que tenga algo por su derivada lo puedo integrar. Así que esto está listo. U' cuadrado menos U'0 al cuadrado entre 2 es menos 1/2 mk entre L cuadrado, 1 entre U cuadrado menos 1 entre U0 cuadrado, menos U cuadrado menos U0' cuadrado dividido por 2. Ahora lo que hay que hacer es buscar U'. La tenemos aquí. Bueno, aquí estamos reconociendo de todas maneras la energía. Si echáis para atrás en la clase de teoría, aquí podéis identificar los trozos. Estoy viendo una energía cinética, un potencial centrífugo y allí veo un U cuadrado. Aquí hay un potencial centrífugo. Esto tiene que venir 1 entre U cuadrado del potencial físico, del oscilador, y esto de la energía cinética. Bueno, en cualquier caso, U' solo aparece aquí. Todo lo demás es función de U. Así que se puede integrar de una vez. Como siempre, aíslo la derivada respecto a phi, paso todas las u's a un lado y me queda una integral de phi igual a la integral entre x0 menos 1 y r menos 1 diferencial de u de algo que no es demasiado bonito, u0' cuadrado más mk l cuadrado por 1 entre u0 cuadrado menos 1 entre u cuadrado más u0 cuadrado menos u cuadrado, si no me olvido ningún factor,
que reduce a cuadratura R de phi. Esto, phi de u, se puede pasar a phi de r, que se puede invertir a r de phi. Lo que se pedía en el problema era llegar hasta aquí. Ya que la tenemos planteada, voy a dar un par de pistas de cómo se integra, aunque ya no lo pidiera el problema, por si alguien se quiere entretener. Entonces, procede llevarla a esta forma: phi igual integral entre x0 menos 1 y r menos 1, u diferencial de u, c cuadrado raíz 1 menos 1 entre c cuarta, u cuadrado menos d cuadrado al cuadrado, donde las constantes d y c pues salen de ese mkl cuadrado u0 cuadrado. Hay que agrupar las constantes para observar que tiene esta forma. Y una vez que se tiene en esta forma, el siguiente cambio de variable, v igual u cuadrado menos d cuadrado entre c cuadrado, la lleva a algo que se puede integrar de una vez: phi igual integral entre v0 y v de diferencial, esto es omega también, es lo mismo, lo que pasa que v es el límite de integración y omega es la variable muda de integración, raíz de 1 menos omega cuadrado. O sea, siendo finos, omega es esto, y v es omega evaluado en u igual a w igual, o sea, en u igual a 1 partido por r. Eso es. Bueno, esto se integra de una vez. Ahí reconozco una trigonométrica, o sea que queda phi igual arco coseno de v menos arco coseno de v0. Y a continuación lo que hay que hacer es usar una fórmula de la suma de arcocosenos, que no es difícil de obtener. Yo esta no me la sé de memoria siempre, a veces se me olvida, pero me acuerdo de la suma de cosenos. Si uno coge la fórmula de la suma de cosenos, coseno de A más coseno de B es igual a coseno coseno menos seno seno, y la invierte, pues obtiene una fórmula para la suma de los arcocosenos, que es esta. Coseno de phi es vv0 más raíz de 1 menos v cuadrado, raíz de 1 menos v0 cuadrado. Aquí reconozco coseno coseno y aquí reconozco el seno seno, ¿vale? Y ya nos hemos quitado la integral. A partir de ahí es un problema algebraico. Vamos con el 2. Es de la misma familia de problemas. Una partícula se mueve en el plano xy, en el potencial sigma r, ahora podría ser en 3 dimensiones. Este potencial era cuadrático, ahora vamos a un potencial lineal. El potencial lineal, bueno, el sistema más sencillo donde lo tenemos es en una goma de pelo. Si uno estira la goma de pelo, a mayor distancia, pues mayor energía. El sitio donde es más importante el potencial lineal probablemente sea en la interacción entre dos quarks pesados, o un quark y un antiquark pesados. Así que el potencial es sigma por r. ¿Para qué valores de la energía del momento angular orbital? Será la órbita una circunferencia de radio a centrada en el origen, donde tenemos una órbita circular. Después se pide obtener el periodo mediante la ley de las áreas y estudiar un poquito las perturbaciones. A ver la órbita circular. Voy a volver a escribir ahora para este nuevo problema el potencial efectivo. Esto es L cuadrado entre 2m r cuadrado más sigma r. Aquí vemos la barrera centrífuga, aquí vemos el potencial. La fuerza, que viene de su derivada, esto es menos la fuerza, pues es menos L cuadrado entre mr cubo más sigma. Bien, queremos una órbita circular de radio a, así que por ahí me tiene que salir la a. Si la órbita es circular, eso quiere decir que la partícula está siempre a igual distancia del origen, ni sale ni entra, con lo cual no es empujada hacia afuera ni es empujada hacia adentro. Entonces la fuerza en A
la fuerza radial, eso es la fuerza radial, recordemos que la F minúscula la utilizaba para la coordenada radial, tiene que ser 0. De manera que ese es el potencial, ese es el centrífugo. En neto tenemos un potencial efectivo así, parecido al de antes. Cuando estamos aquí, en el mínimo, U' es 0. Eso es A. Y la partícula se queda a esa distancia radial describiendo órbitas circulares. Bueno, pues esta condición la saco de aquí. Ahí tengo U' escrito, de manera que sigma menos L cuadrado entre MA cubo es 0, o si despejo el momento angular, es M sigma A cubo elevado a 1/2. Con ese momento angular podemos describir órbitas circulares. Esa es la condición de mínimo. Y como en la órbita circular R punto es 0, eso me ha encontrado el punto donde tengo que poner la órbita, me falta su velocidad. O al revés, si estoy en ese punto necesito ese momento angular, pero ¿cuál es la energía? Entonces, como ahí R punto es 0, es decir, no solo la fuerza se tiene que anular, la condición inicial también tiene que ser que se mueva la partícula perpendicularmente a la dirección radial. Por tanto, R punto tiene que ser 0. Entonces, con R punto 0, la energía es el potencial efectivo en A, porque no hay energía cinética de movimiento en A. Y esto implica que la energía es L cuadrado entre 2m A cuadrado más sigma A. Sustituyendo aquí R igual a A. Cuando lo tengo, puedo utilizar la ecuación anterior y eliminar L cuadrado, quedando 3 medios de sigma A. Si tengo exactamente ese momento angular y esta energía, puedo tener una órbita circular cerrada. Eso no quiere decir que para cualquier momento angular pueda encontrar una órbita cerrada, ¿no? O sea, este potencial no es el que satisface el teorema de Bertin, que eran el oscilador armónico y el potencial newtoniano. Hay órbitas cerradas según cómo se organizan las condiciones iniciales, pero no siempre, ¿no? El periodo, que era la parte B. Bueno, pues vamos a utilizar la ley de las áreas, que decía que A punto es constante y era el momento angular dividido por 2m, que es la raíz de, según aquellas ecuaciones, sigma A cubo entre 4m. Esto es A punto, que es una constante. Como la órbita es circular, si el área barrida por unidad de tiempo es siempre la misma, entonces la longitud recorrida por unidad de tiempo también es la misma. No coincidían en el caso elíptico, en el que la velocidad cambiaba a lo largo de la órbita, pero en una órbita circular, como la velocidad es la misma, a igual distancia r del origen, si A punto es constante, la velocidad con la que recorre la circunferencia es constante. Lo puedo escribir en términos del área o en términos de la longitud. Bueno, entonces esto es 2pi raíz de m a entre sigma. Claro, como esto es constante, esto me sirve para cualquier órbita que satisfaga la ley de las áreas. Pero además, en este caso, como la órbita es circular, podría escribirlo en términos de la longitud. Pero bueno, no lo he hecho, lo dejo en términos del área. A punto lo tengo aquí, me falta decir lo que es A, pero es una circunferencia, así que es pi a cuadrado. Sustituyo las dos y queda esto. Ese es el periodo para recorrer la órbita. Y resuelve la parte B. Bueno, ahora vamos con la perturbación. Voy a escribir el potencial efectivo cerca de esa órbita circular. Estoy en A y le doy una pequeña perturbación delta de R. ¿Qué le pasa a la órbita? Ese potencial efectivo es el potencial efectivo en A. Pero al perturbar, tengo que hacer una expansión de Taylor con delta R pequeño. Entonces tengo un primer término lineal que es delta de R por U' efectivo en A, y este es 0, porque teníamos una órbita circular, estábamos en el mínimo, así que esto es 0. A continuación teníamos un término cuadrático en la serie de Taylor, y ya no escribimos más, porque este no es nulo. Así que para delta R pequeño, ese es el primer término que nos da algo no trivial. La ecuación de movimiento
Tomando esto como una fuerza para delta R, la derivada de esto es una fuerza, pues es masa por delta R segunda igual a menos delta R por la derivada segunda, que es la constante del muelle, evaluada en A. Esto tiene que ser igual, perfecto. Que vemos ahí un oscilador armónico, cuyo periodo T es 2pi por la raíz de m entre la derivada segunda, que es la constante. U' la acabo de borrar, me temo, estaba escrita en esta esquina hace un minuto, así que si tengo U' puedo calcular U segunda. La derivada segunda del potencial efectivo en cualquier punto R es 3L cuadrado entre mR cuarta. El potencial era sigma R, al derivar una vez queda sigma, al derivar dos veces cae a cero. Al derivar una vez da sigma, al derivar dos veces da cero. Entonces solo queda el término centrífugo, era 1 entre R cuadrado. Al derivar una vez da menos 1 entre R cubo y al derivar dos veces da 3 entre R cuarta. Esto es lo que va aquí metido, evaluado en A. Sustituyo y queda que el periodo es 2pi entre raíz de 3, raíz de MA entre sigma. Bueno, esto es un factor 1 entre raíz de 3 más corto que el periodo orbital. Si comparo con este, por cierto, podrían echarle un vistazo a las dimensiones y ver que efectivamente es un tiempo. Esto es 2pi por la raíz y esto es 2pi entre raíz de 3 por la raíz. ¿Cómo lo interpreto? Pues la partícula está describiendo una órbita circular, ese es el movimiento principal, ¿no? Describe una órbita circular con este periodo y ahora le he perturbado un poquito y entonces describe oscilaciones radiales alrededor de esta curva. Pero como es una raíz de 3, que es un número no racional, no vuelve a pasar por el mismo punto con la misma velocidad. Oscila alrededor de esa trayectoria, pero la órbita no se cierra. ¿Se entiende? Hay una oscilación principal, que es el movimiento circular, y otra oscilación, entrar y salir alrededor de esa, pero como el cociente no es racional, es un raíz de 3, no se cierra. O sea que da vueltas alrededor de la otra sin volver nunca al mismo punto con la misma velocidad. Vamos por el problema 3. Aquí tenemos una trayectoria R igual a A elevado a beta phi. Y se pregunta qué fuerza hay que ejercer sobre un punto material para que describa eso. Bueno. Por cierto, ¿qué figura geométrica es eso? Si phi es 0, R es A. O sea que empezamos aquí en A. Y si phi aumenta, R aumenta exponencialmente según beta. O sea que esto es una espiral que se escapa hacia afuera exponencialmente. Vamos a encontrar la fuerza. Dada la trayectoria, ¿cómo encuentro la fuerza? Pues esto era una aplicación ideal para la ecuación de Binet. U segunda más U es igual a menos mu entre L cuadrado U cuadrado, masa relativa, si es un potencial y un solo cuerpo, masa del cuerpo, F de 1 partido por U. Bien, ¿qué es U? La ecuación de Binet habla del inverso de R. U es 1 entre R, así que es 1 entre A elevado a menos beta phi. ¿Qué más veo aquí? Veo U segunda. Calculo U segunda y es beta cuadrado entre A elevado a menos beta phi. Como es una exponencial, la segunda derivada es muy fácil. Una vez que tengo las dos, las sustituyo ahí. Aquí tengo F de 1 entre U. A ver, o sea que quiero despejar esto. Eso es la fuerza que buscamos. La ecuación de Binet, conocidos U y U segunda, se utiliza para despejar la fuerza. Así que F de R, que es F de 1 entre U de R, es lo mismo. Pues es igual a menos L cuadrado U cuadrado entre mu por U por 1 más beta cuadrado. ¿Qué he hecho aquí?
He buscado la exponencial y la he vuelto a escribir como u. Entonces aquí debe haber un u cuadrado que viene de este u cuadrado y una u que viene de estas exponenciales. O lo que es lo mismo, menos L cuadrado, 1 más beta cuadrado, entre mu r cubo. Ganímedes, el tercer satélite de Júpiter y la Luna, siguen órbitas aproximadamente circulares con radios y periodos. El de Ganímedes 15 veces el radio de Júpiter, el de la Luna 60 veces el radio de la Tierra. Se dan los periodos y se pide el cociente de las densidades de Júpiter y la Tierra. Esto es rápido también. Tenemos aquí una bonita aplicación de la tercera ley de Kepler. A cubo partido por t cuadrado es constante y la constante era g m1 más m2 entre 4pi cuadrado. T es el periodo, A es el semieje mayor. Voy a tomar las órbitas como circulares, así que simplemente el radio. Vamos a hacer la aproximación habitual. M2 es mucho más pequeño que M1. M2 es el satélite, sea Ganímedes o sea la Luna, y M1 es el planeta, sea Júpiter o sea la Tierra. Con lo cual puedo tirar aquí M2. Y ahora escribo esta ecuación dos veces, una vez para el par Júpiter-Ganímedes, una vez para el par Tierra-Luna. Y las divido. Con eso, este factor se va a ir, este factor se va a ir, y en aquel lado solo va a quedar la masa del planeta, dividida por la masa del otro planeta. O sea, masa de la Tierra entre la masa de Júpiter. Y si ahora miro este lado, a cubo entre t cuadrado, pues va a quedar, ese es el semieje de la órbita, así que va a quedar el de la Luna entre el de Ganímedes al cubo, y el periodo de Ganímedes entre el periodo de la Luna al cuadrado. ¿Qué tiene que ver esto con las densidades? Las densidades están escondidas en la masa. La masa de cualquier planeta pues es 4/3 de pi r cubo del planeta por la densidad promedio. La barra de promedio se me va a caer en un momento. Sustituyo aquí y invierto la ecuación y saco el cociente de densidades. La densidad de Júpiter entre la densidad de la Tierra es igual al semieje de Ganímedes entre el radio de Júpiter al cubo, el radio de la Tierra entre el semieje de la Luna al cubo y el periodo de la Luna entre el periodo de Ganímedes al cuadrado. Numéricamente, este semieje entre ese radio es bastante pequeño, 15 y está al cubo. Eso es un factor 15 al cubo. La Luna está un poquito más lejos de la Tierra que respecto a su radio. Este factor es 1 entre 60 y también está al cubo. Y finalmente el cociente de periodos al cuadrado resulta ser 14,59. Así que si lo multiplico todo, queda que el cociente de densidades viene a ser 0,23. Así que Júpiter es enorme, pero no es tan rocoso como la Tierra. Su densidad es la quinta parte, la cuarta parte. ¿Vale? Tendrá un núcleo rocoso, pero gran parte de Júpiter es una bola de líquido y de gas. Vamos a parar un minuto. Sigamos con el 5 entonces. Considere los cometas o meteoros que se acercan al Sol en órbita parabólica, aproximando la órbita terrestre como circular, entre qué velocidades máxima y mínima impactan en la atmósfera terrestre y cuándo se alcanzan esos extremos. Así que tenemos el Sol, la órbita de la Tierra supuesta circular. En un momento dado la Tierra está aquí
y entra un cometa en órbita parabólica. La pregunta es, ¿con qué velocidad puede golpear la Tierra? ¿Cuáles son los extremos de esa velocidad? ¿Qué caracteriza físicamente la órbita parabólica? Físicamente, ¿qué la caracteriza? Eso es una asociación de ideas. Si yo digo ladrar, tienen que pensar en perro. Si digo órbita parabólica, tienen que pensar en energía cero. Entonces, esto quiere decir que la energía cinética es menos la energía potencial, claro, porque si la energía es cero, o bien un medio de mv cuadrado es más gm, masa del Sol, dividido por r. Bueno, entonces la velocidad del cometa es la raíz de 2 veces la masa del Sol por g dividido por r. O sea que la velocidad del cometa crece como 1 entre la raíz de r cuando r va bajando níquel y se va acercando al Sol. Bueno, ¿qué pasa cuando choca con la Tierra? Entonces donde pone r voy a poner de semieje a t. Sustituyo los números y esto es 2 por 1,3277 por 10 elevado a 20 metros cúbicos entre segundo cuadrado dividido por 1,5 por 10 elevado a 11 metros elevado a un medio. ¿Cómo se llama esa unidad del denominador? Correcto. Gracias. Despejo. Y estos son 42,1 kilómetros por segundo, resolviendo esa ecuación. Bueno, pues esa es la velocidad del cometa. ¿Esa es la velocidad con la que choca en la Tierra? No, porque esta órbita y todo esto lo hacemos en el sistema de referencia en el que el Sol está en reposo, básicamente, y la Tierra se está moviendo respecto al Sol. ¿Vale? Todo el problema de Kepler que hemos resuelto era en el centro de masas, que en el caso de un cometa casi coincide con el centro de masas del Sol, salvo que el cometa esté muy lejos. Habíamos dicho hace un momento que esa velocidad no va a ser la velocidad del cometa vista desde la Tierra, sino la velocidad del cometa vista desde el Sol. Entonces, ¿cómo alcanzo la máxima y la mínima? Pues si la Tierra se mueve en este sentido, necesito que el cometa le dé de frente para que la velocidad relativa sea máxima. Si el cometa choca así con la Tierra, esto es el Sol, el cometa viene en órbita parabólica alrededor del Sol y le da a la Tierra de frente, cuando sus velocidades son opuestas. En ese caso, esa es la velocidad máxima, es la velocidad de la Tierra más la velocidad del cometa. Al revés, si el cometa llega desde atrás y le golpea a la Tierra con las velocidades en el mismo sentido, el cometa lleva 40 kilómetros por segundo, pero la Tierra se está escapando, entonces de una velocidad más pequeña, que es la mínima. Bueno, ahí necesito la velocidad de la Tierra. Así que vamos a calcular la velocidad de la Tierra, que me hace falta aquí y aquí. Lo hacemos aquí aparte. Vamos a asumir que la órbita es circular, para simplificar, como decía el problema. V cuadrado entre el semieje es igual a G, masa del Sol, masa de la Tierra, entre el semieje al cuadrado, como siempre. Equilibro las fuerzas, la centrífuga y la gravitacional. Despejo la velocidad como raíz de G por la masa del Sol entre el semieje de la Tierra, y son 29,8 kilómetros por segundo. Así que nos estamos moviendo a 30 kilómetros por segundo. Si se lo sumo a la velocidad del cometa, pongo aquí los 30 y aquí el 42, me voy a 71,9. Ese es el impacto a máxima velocidad que podemos recibir de un cometa que no venga de fuera del sistema solar, sino que sea el típico cometa que era un pedrusco en la nube de Oort o en algún sitio por ahí fuera y simplemente se haya ido cayendo hacia adentro sin una velocidad inicial apreciable. De esos hay muchos. Bueno. Y este otro resto, y son 12,3
kilómetros por segundo. ¿Vale? Esa es la ventana, entre 12 y 72. 6. Un satélite de masa m y un desecho espacial con m', que es una parte en 200, colisionan, están inicialmente en igual órbita circular, pero la recorren en sentidos opuestos y por eso chocan. Y se quedan adheridos, y se pregunta a qué distancia de la superficie de la Tierra se acercará el objeto resultante. O sea, en un instante inicial teníamos un objeto que corría hacia la derecha en una órbita circular y otro objeto que corría hacia la izquierda. Se encuentran y claro, al encontrarse, ¿qué estoy haciendo? Cancelo momento angular. Si el desecho espacial se adhiere al satélite, cancela parte de su momento angular. Entonces se tiene que caer a una órbita más interior. Con lo cual, un poquito después de la órbita en la que estaba alrededor de la Tierra, pasa a una órbita más interior. La órbita tiene que pasar por el punto donde chocaron, porque es donde empiezan. Lo que pasa es que ya no va a ser circular. Va a tener a la Tierra en un foco y la pregunta es a qué distancia de ella va a caer. ¿A qué distancia de la Tierra va a pasar? ¿Dónde está el perigeo? Vaya. Bueno. Claro, el momento angular se conserva, pero como uno lleva momento angular positivo y otro lleva momento angular negativo, al combinarlos, la resultante en módulo va a ser más pequeña que la mayor de ellas. El momento angular por unidad de masa era el mismo, están en la misma órbita, solo en módulo. Bueno, pues a ello, vamos a calcular. Entonces, el punto donde colisionaron es el apogeo. Nos vamos a una elipse. Como las dos velocidades eran perpendiculares, pues seguimos teniendo una velocidad perpendicular, así que en efecto es el apogeo. ¿Vale? La velocidad inicial es perpendicular a la posición de ese apogeo, vista desde la Tierra. Bueno, según el dato del problema, esa distancia, el apogeo, el módulo, simplemente R+, es la altura que se decía era 1600 kilómetros más el radio de la Tierra. A esto lo podemos llamar h. Eso es donde empezamos. ¿Cómo obtengo la velocidad? La velocidad en la órbita circular la conozco fácilmente, pero después ya no es la misma. Pierde velocidad porque han colisionado y parte se cancela, ¿no? Antes de la colisión teníamos mv menos m'v, conservación del momento, porque teníamos órbitas en sentido contrario. Después, de la colisión, los dos objetos se van juntos, así que puedo combinar la masa. Y lo que me interesa es la velocidad final. Estoy planteando la conservación del momento para obtener esa velocidad. La despejo. Y sale m menos m' entre m más m', diferencia entre suma, veces v. V era la velocidad en esta órbita. Una era v y la otra era menos v porque eran en el sentido contrario. En módulos son la misma. Bueno, ¿de dónde saco la velocidad inicial? Pues de la órbita inicial. Vamos a hacerlo. Como es una órbita circular, planteamos el equilibrio orbital. Quedando fuerza centrífuga igual mv cuadrado entre el apogeo, tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria, que es masa g, masa de la Tierra, dividido por el apogeo
al cuadrado, esa es la fuerza de Newton. Aquí puedo despejar la velocidad, lo hemos hecho en el problema anterior, es g por la masa de la Tierra entre el apogeo, lo sustituyo aquí y me queda m menos m' dividido por m más m' veces aquella raíz. Bueno, esto era el momento, me ha permitido encontrar esta velocidad. Voy por la energía. Recordemos que al final lo que quiero es determinar esta órbita. Una posibilidad es pasar por las cantidades conservadas. Voy a sacar la energía, que es 1/2 de m más m' por la velocidad al cuadrado, menos g m más m', o sabiendo que la órbita es una elipse. Por otra parte, utilizo la ecuación de la elipse, menos la constante entre 2 veces el semieje. Y utilizo esto para encontrar el semieje. La energía la puedo sacar de la velocidad, pero también la puedo sacar del semieje. Y ahora puedo despejar el semieje aquí. Cosa que hago, y es menos g, bueno, ya directamente dando esto, es menos el radio en el perigeo dividido por 2, 1 entre menos 1 más 1/2 delta m entre la suma m más m' al cuadrado. O sea, tengo la velocidad inicial. Utilizando la conservación del momento saco la velocidad final. Con la velocidad final saco la energía. Con la energía, como tengo una ecuación para la elipse que relaciona energía y semieje, saco el semieje. Ahora ya estoy cerca. Una vez que tengo el semieje, como conozco el apogeo, puedo encontrar el perigeo. Porque la distancia entre apogeo y perigeo, ¿cuánto es? Tengo el semieje, que es esta distancia, al centro de la elipse. Aquí hay otro tanto. Luego eso es 2a, ¿no? R menos, R más, su suma tiene que ser 2a, ¿verdad? O sea que para encontrar el perigeo tengo que coger 2 veces el semieje y restarle el apogeo. Si hago eso, esto es menos R más entre menos 1 más 1/2 delta m más m' al cuadrado menos R más. ¿Qué me he dejado? Este. 2 veces el semieje. Gracias. Entonces, casi estamos. Puedo maniobrar aquí un poquito, meter el 1 dentro de la fracción. R menos es R más por la diferencia de masas entre la suma, todo al cuadrado, dividido por 2 menos delta m entre m más m' al cuadrado. Bueno, la altura, claro, esa R menos es la distancia del centro de la Tierra al satélite en el perigeo. Pero si quiero la altura desde la superficie de la Tierra, porque la Tierra tiene un radio finito, y quiero esa altura, entonces tengo que recordar que R menos va a ser el radio de la Tierra más H menos, y por supuesto R más era el radio de la Tierra más H más, en términos de las alturas. Despejan H menos y resulta en 1290 kilómetros. Habíamos empezado en 1600, o sea que hemos caído de una órbita más interior que pasa 300 kilómetros más abajo. Y eso que la masa del fragmento era muy pequeña, era una fracción pequeñísima del satélite al que ha golpeado. ¿Vale?
Con esto hemos resuelto el 6 y me queda un poquito de tiempo para ir haciendo el 7. No sé si me va a dar tiempo a resolverlo entero. Sí, yo creo que sí. Vamos a verlo. ¿A cuánta gente le ha salido ese resultado? A ti te ha salido, enhorabuena. ¿A alguien le ha salido ese resultado? A ti sí, vale, dime. El delta M ha ido reescrito. La diferencia, esto, m menos m', para no escribir tanto, ¿vale? Es lo mismo. Gracias. Partiendo de r cuadrado phi punto igual L partido por m, la ley de las áreas de nuevo. Ese es el punto de partida. Hay que obtener el tiempo necesario para que un móvil describiendo una órbita parabólica, lo que hicimos en clase de teoría era la elíptica, así que en las hojas de problemas ya se ha dejado la parabólica, ¿no? Alrededor de un pozo de potencial newtoniano, recorre el intervalo 0 a phi desde el perihelio como una cierta integral. Vamos a verlo. Tenemos una órbita parabólica. Este es el perihelio, R menos, y queremos ir hasta un cierto ángulo phi. Arbitrario. ¿Qué tiempo tardamos en llegar ahí? Y se trata de dar una cuadratura que proporcione ese tiempo. Dado phi, ¿qué tiempo necesitamos para llegar hasta ahí? Bueno, pues en efecto, como la ley de las áreas, que es la pista que se da, nos da phi punto, podemos despejar. Vamos a hacerlo. d phi de t es L entre m r cuadrado, donde r es r de phi, que a su vez es función de t. Lo que vamos a hacer aquí es eliminar esa r. Vamos a sustituir la órbita. Permite eliminar r. Y tenemos que la integral de dt es la integral de d phi entre Lm r cuadrado, que es la integral de d phi entre Lm semilatus rectum al cuadrado, 1 más e coseno de phi al cuadrado. Bueno, tengo un abuso de notación, que es que quiero llegar hasta el ángulo phi y estoy usando phi como variable de integración. Entonces, cuando ponga phi como el límite, tengo que cambiar esta, la voy a cambiar a θ como variable muda. Así que paso a θ y sustituyo el semilatus rectum, que sabíamos que era el momento cuadrado por unidad de masa dividido por la constante del potencial. Momento angular al cuadrado, momento angular por unidad de masa, la constante del potencial. Esa j es lo mismo que tengo aquí, así que eso lo puedo pasar a j si quiero. Y me queda que el tiempo, la integral de este lado es directa, t es igual al momento angular por unidad de masa al cubo entre la constante del potencial al cuadrado, la integral entre 0 y phi, diferencial de θ, 1 más e coseno de θ al cuadrado. Hasta ahí era relativamente fácil. Como la parábola tiene e igual a 1, esa e no me preocupa. Si no, la tendría que sacar fuera, ¿no? Me complicaría la integral. Bueno, pues ahora cambio de variable. En la parte b se sugiere un cambio de variable para resolver esta integral. X igual tangente de θ medios. Me hace falta diferencial de x, derivo una vez. Y esto es un medio de 1 entre coseno cuadrado de θ medios, diferencial de θ. Al derivar la tangente sale 1 más la tangente al cuadrado, que reduzco al coseno al cuadrado en el denominador. Entonces el tiempo queda momento angular al cubo dividido por 4k cuadrado, integral hasta phi, con un coseno a la cuarta de θ medios en el denominador. Esa potencia es mayor que aquella, claro. Salen 2 de aquí del diferencial, pero aquí abajo tengo 1 más coseno de θ que me da otras 2 potencias, pasando el ángulo al ángulo mitad. Bueno, entonces observemos que x al cuadrado es igual a seno cuadrado entre coseno cuadrado de θ medios. Si elevo esa ecuación al cuadrado, de manera que 1 entre coseno cuadrado de θ medios, utilizando que el seno al cuadrado es 1 menos el coseno al cuadrado, pues esto es x cuadrado más 1. Al eliminar esto en términos del coseno al cuadrado me sobra un 1, que me da un 1 por ahí. Bueno, entonces con eso
puedo escribir esto como momento angular al cubo por unidad de masa entre 2k cuadrado, integral desde 0 a la tangente de decimedios, meto el cambio y queda 1 más x cuadrado diferencial de x, que es la integral de un polinomio que es trivial. Este cambio suele ser muy útil, el de la tangente de teta medios, se utiliza mucho. Finalmente, si integro x cubo partido por 3 y x y sustituyo el límite, pues queda que t es j cubo entre 2k cuadrado tangente decimedios más 1/3 de la tangente al cubo decimedios. Bien, ahora a sustituir números. Tenemos un cometa que se mueve en órbita parabólica alrededor del Sol. ¿Cuánto tarda en viajar desde el perihelio hasta el latus rectum? Eso quiere decir, el latus rectum está cortado aquí, perpendicular al eje y pasa por el foco. Quiere decir que hemos avanzado pi medios. Rectum precisamente quiere decir un ángulo recto, ¿vale? O sea que vamos a avanzar un ángulo recto. Eso quiere decir que esta phi va a subir en pi medios. Dice que 2p, como dato, son 2 unidades astronómicas. Ergo, esta distancia, el semilatus, es precisamente una unidad astronómica, para simplificar. O sea que la Tierra, alrededor del Sol, pasaría a esta distancia del Sol. Bueno. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular g por la masa del Sol para tener las unidades. Esto es 13,27 por 10 elevado a 19 metros al cubo por segundo al cuadrado, que es lo que sale en la ley de Kepler. Y ahora vamos a cambiar las unidades. Vamos a poner que los metros los puedo pasar a unidades astronómicas si divido por 1,496 por 10 elevado a 11 metros que tiene cada unidad astronómica, y eso tiene que ir al cubo y convierte los metros a unidades astronómicas. Vamos a convertir los segundos, 2,592 por 10 elevado a 6 segundos que tiene cada mes, tomado estándar de 30 días, al cuadrado. Eso convierte los segundos a meses, resultando en un número muy sencillo, que es 0,266 unidades astronómicas al cubo, meses al cuadrado. Parecido a lo que hicimos cuando estudiábamos la onda gravitatoria con Júpiter. Eso es un cambio de unidades algo un poco más natural, porque el segundo para la órbita de un cometa es despreciable. ¿Qué necesito para calcular el tiempo? La j. Ese g por la masa del Sol me da la k, me falta la j. Así que j es igual a la raíz de p por g por m. Eso es la relación entre el semilatus rectum, que era j cuadrado entre k, ¿verdad? Y esto es la raíz de una unidad astronómica, que es el semilatus, tal como he dicho aquí, veces 0,266 unidades astronómicas al cubo entre meses al cuadrado, tal como he dicho aquí. De donde j resulta ser 0,516 unidades astronómicas al cuadrado cada mes. Es por unidad de masa, claro, o sea que no vemos la masa. Bueno, finalmente ponemos el ángulo a pi medios, esa phi la colocamos a pi medios y ya podemos evaluar esto. Queda el tiempo. Si aquí coloco pi medios, al dividir por 2 queda pi cuartos. ¿Cuánto vale la tangente de pi cuartos? Eso, gracias. Así que ahí ponemos 1, multiplicamos por j cuadrado entre 2k cuadrado y me están saliendo 2/3 de p cuadrado entre j, y esto es 1,29 meses. Y digo que lo podemos comparar con el tiempo que tarda la Tierra en recorrer un cuarto de su órbita, que son 3 meses. La Tierra tarda un año a una unidad astronómica del Sol, luego en recorrer un cuarto de su órbita, la Tierra iría por aquí, siguiendo una circunferencia, y tardaría 3 meses. El cometa lo hace en un tiempo menor, 1,3.
¿Por qué lleva más velocidad? Porque a igual distancia, como viene de infinito, su velocidad es mayor, tiene más energía. Quedan 3 minutos, podemos plantear el 8. Calcule la posición del centro de masas del sistema Sol-Júpiter y compárelo con el radio solar. Si alguien observara el Sol desde otro sistema estelar, ¿qué velocidad radial en la dirección de su visual le ofrecería el Sol? Entonces tenemos aquí el centro de masas. Bueno, pues esta distancia va a ser R1 y si la calculan como la distancia Sol-Júpiter por la masa de Júpiter dividido por la masa del Sol más la masa de Júpiter, obtienen 7,43 por 10 elevado a 8 metros. Entonces se dice que el centro de masas del sistema está prácticamente dentro del radio solar. Hay que comparar esto con el radio solar. El radio solar son unos 7 por 10 elevado a 8 metros. Pero claro, el radio solar, ¿cómo lo defino? Porque es una bola de gas cuya densidad se va atenuando. No es como la Tierra, que tiene un radio bastante bien definido, que es una piedra, ¿no? Entonces esto es muy comparable. O sea, el centro de masas del sistema Sol-Júpiter está prácticamente en el Sol. La velocidad, me queda exactamente 1 minuto para decirlo. Pongamos que el centro de masas está por aquí. Entonces, debido a que Júpiter tira del Sol, el Sol está describiendo una órbita alrededor del centro de masas. Si miro desde muy lejos el sistema, ¿qué veo? Veo que este punto se está moviendo hacia allí cuando ese se está moviendo hacia allí, en un giro alrededor de ese punto centro de masas. Con lo cual un observador que esté en otro sistema estelar podría intentar, si tuviera instrumentación lo bastante buena, mirar un corrimiento al azul y un corrimiento al rojo por efecto Doppler. Y de eso va este problema. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos establecida esta distancia, con un poquito de geometría se pueden calcular las velocidades correspondientes y ver qué sería detectable, ¿vale? Lo resolvemos el miércoles, supongo.